Mis hermanos, estamos el día de hoy en nuestro segundo lunes de estudio de la carta de Judas, y estamos de verdad muy contentos en tener precisamente la oportunidad de poder reflexionar en ese tema tan importante al día de hoy, cuando se han levantado tantas doctrinas raras y extrañas que no emergen de la escritura y se autodenominan cristianos. El día de hoy vamos a estar estudiando, retomando desde el verso 3 de la carta a Judas hasta el verso 7. Y el tema de hoy, el grueso del día de hoy, son los falsos maestros y cómo su enseñanza conduce precisamente a que la gente persevere en esa enseñanza y se aparte de la verdadera fe, cómo conducirá eso al juicio de Dios. Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Precisamente me gustaría leer el texto que tenemos enfrente, que el Señor ha apartado de manera hermosa para nosotros el día de hoy. Dice así la carta de Judas desde el verso 3 hasta el 4, que va a ser nuestro inicio y nuestra introducción. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Son impíos que toman la gracia de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Amén y amén. Este va a ser nuestro inicio natural del día de hoy en esta carta. Y me gustaría, mis hermanos, hacer una salvedad, una aclaración, ya entrando precisamente en esta introducción. ¿Por qué exhorta Judas a los destinatarios de su carta a luchar por la fe? Nosotros vimos la semana pasada cómo Judas, que es un evangelista, es un maestro, edifica a la iglesia primitiva, exhorta a la iglesia a que contiendan por la fe, a que contiendan por la fe. Eso es interesante, mis hermanos, porque nosotros debemos entender algo. Está muy asociado eh, la enseñanza de los falsos maestros, está muy asociada a la apostasía, está muy asociada a estos dos fenómenos, ¿no? Ahora, se pueden presentar apóstatas al interior de la iglesia que nunca se le predicó nada incorrecto y todo lo que se le predicó fue doctrina de verdad, no solo fundamental, sino correcta, buenos pastos. Una persona puede apartarse de la fe, claro que sí. Fue el tema que veíamos y creo que fue uno de los ejemplos que hice la semana pasada. Claro que una persona que recibe sana doctrina puede apartarse un día y apartarse de los caminos de Dios y demostrar así que es una, y luego hasta blasfemar en contra del Señor y negar su existencia y todo esto, esa persona es una apóstata. Pero también tenemos que decir algo, mis hermanos. Hay personas que entran y desean, anhelan de verdad la sana doctrina. Y con el paso del tiempo, hay iglesias que no son tan puras, que en su deseo de crecer y en su deseo de captar dinero y de aprovecharse de la fe de las personas, empiezan a modificar esa doctrina que en un principio era buena, era correcta, pero torciéndose el corazón de los que pastoreaban esas iglesias, esas congregaciones, lamentablemente modifican su doctrina, empiezan a predicar algo que no está en las escrituras y su congregación presta atención a ello y casi siempre estas personas creen más a sus líderes religiosos que a lo que emerge de la escritura y pueden levantarse iglesias que en un momento, aunque no eran tan puras, pero tenían una gran base doctrinal, un gran fundamento doctrinal correcto, seducidos por las nuevas doctrinas que han emergido en los últimos años y en las últimas décadas, tanto los pastores y los dirigentes, los que ejercen el gobierno de esas iglesias, como también las personas que los escuchen, se terminan torciendo completamente y estos lugares terminan siendo sinagogas de Satanás, terminan siendo lugares que se pueden denominar de cualquier otra forma menos iglesias, porque de alguna manera
se asoció su apostasía a la enseñanza de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos profetas. Entonces, por esa razón, es que me gustaría que estuviésemos teniendo en cuenta esto. El día de hoy, el perfil de la carta de Judas va a dar es un retrato clarísimo de lo que sucede con los falsos maestros. ¿Quiénes son? Que son los responsables de enseñar mal a las personas que de alguna manera quieren buscar de Dios, pero por no ceñirse a las escrituras, terminan siendo engañados y apartados de la sana fe. Judas, por eso dice en el verso 3 y comenzando el 4, habla precisamente de los falsos maestros y comienza de esta manera haciéndolo, porque se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. Judas, por ser un pastor, por ser maestro, observa un proceso peligroso que se está desarrollando dentro de la iglesia. La semana pasada hablábamos de que, bueno, hay apóstatas que se van, pero ¿y qué de aquellos que de manera voluntaria al interior de la iglesia quieren torcer la doctrina para que las personas que están dentro de ella los escuchen, los sigan, se vean en ese maligno camino? Ese es el caso de la congregación de donde yo salí. Esa congregación, yo estuve 14, 15 años. Cuando entré en esa congregación, o sea, la mayoría de cosas que enseñaban estaban correctas. Tenían obviamente algunas cosas que eran una locura, pero eso más lo incorrecto que lo correcto. A mí me predicaban a mí de Cristo, a mí me dijeron que me arrepintiera, me enseñaban a leer la Biblia. De hecho, porque me enseñaban a leer la Biblia, en algún momento empecé a comparar sus prácticas que mutaron mucho en 30 años. Yo estuve de los 30 años que lleva esa iglesia, yo estuve 14. Y lamentablemente ellos mutan su doctrina, se apartan absolutamente de la fe. Ya no hay nada bueno en ese lugar. O sea, difícilmente una persona puede llegar a ser salva allí porque lo que enseñan es terrible, completamente terrible. ¿Y quién fue el que promovió eso? Su pastor, su principal, que no permite que enseñen otra doctrina más que la que él enseña, prohíbe que escuchen sermones de otras personas, prohíbe que escuchen y que vean internet, porque él, supuestamente todo el mundo habla mal de ellos y de esa congregación, y por eso no permite, y como toda secta, las personas hacen caso. Todo el tiempo que estuve allí yo hice caso como un borrego, yo no veía nada, no escuchaba nada, no leía más que los libros de él y las enseñanzas de él. Terrible ese asunto. Y una congregación que en un principio, de 30 años atrás, comenzó muy bien podemos decir, con una base bíblica donde predicaban a Cristo y a Cristo crucificado, es lo suficiente para que una persona pueda ser salva. Lamentablemente al día de hoy no lo hace. Al día de hoy no lo hacen y por eso es que hay una relación tan marcada entre una iglesia entre una iglesia supuestamente cristiana, donde entre un falso maestro y enseñe cosas incorrectas, y haga que las personas que deseando buscar de Dios lo escuchen más a él que lo que dice la escritura, obviamente son responsables de lo que están haciendo también las personas que lo escuchan. Aparta de la fe a las personas, se puede levantarse una congregación apóstata que comienza creyendo en los principios y en las verdades escriturales, pero terminan apartándose de ella. Ese es el fenómeno que están denunciando en esta carta. Por eso él siente la necesidad de avisar a los miembros que están allí, que estén alerta, que se opongan a los que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Y Judas coloca la expresión ciertos individuos en contraposición al saludo queridos hermanos, porque él quiere demostrar, yo se los dije la semana pasada, la diferencia que había entre incrédulos y creyentes. Él quiere hacer esa claridad, no comparando al mundo con la iglesia, sino él quiere comparar que dentro de la iglesia hay ciertos individuos, hay hermanos. Hay ciertos individuos y hay hermanos, y que ciertos individuos, su comportamiento, su enseñanza, los delatará y demostrará que no son hermanos. Como decía el apóstol Juan en sus cartas, no es de todos la fe. Aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Entonces esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Los creyentes están enfrentando algo tremendo al interior de la iglesia. Se están enfrentando adversarios de la fe. Cuando se levanta una persona
con una nueva doctrina, como decía el apóstol Pablo, con un evangelio, que no es el evangelio que se ha predicado desde los apóstoles, que no fue el que predicó el Señor Jesucristo y que le enseñó a sus apóstoles. A estas personas hay que erradicarlas, hay que sacarlas, o sea, no pueden permanecer al interior de la iglesia. Son adversarios de la fe. Así como Pablo advierte a los Gálatas acerca de los falsos hermanos, es Judas ahora instruyendo a sus lectores a que se opongan a estas personas, que aún Judas llama como impíos. Pedro, por su parte, dice a los lectores de su segunda epístola que estén con la guardia arriba, estén atentos contra los falsos maestros, que han entrado en la comunidad, que han entrado en la iglesia, que han entrado en el cuerpo de Cristo y que en secreto enseñan doctrinas perniciosas, torcidas, completamente falsas y muy peligrosas. Él dice así, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia, estoy hablando hace 23 años, cuando llegué a la iglesia y por primera vez leí la Biblia, yo al añito de haber llegado a la iglesia, yo ya había leído la Biblia completa. Y me encuentro con las cartas que le escribe Pablo a Timoteo acerca de que él se tiene que preparar. Yo me imaginaba la apostasía muy diferente. Yo me imaginaba el engaño muy diferente. Yo me imaginaba, de hecho, yo no tenía claro ni siquiera qué era la apostasía. Sencillamente yo veía que la apostasía era un poco ateos, no son apóstatas. Un apóstata, como les digo, es una persona que conoció las verdades de la escritura y se va de la iglesia y empieza a hablar en contra de la fe. Eso es un apóstata. Pero yo en mi poco entendimiento en aquel momento, y pues como no me explicaban, porque realmente no explicaban toda la Biblia, si explicaban solo fragmentos de la Biblia, a mí nunca me dieron un panorama de primera y segunda de Timoteo. Entonces era lo que yo leía. Y cuando yo me veo enfrentado a que va a venir una apostasía, yo me imaginaba algo muy diferente. Me imaginaba que se iba a levantar un movimiento secular en contra de la iglesia y que se iba a poner que predicar el evangelio y que iban a cerrar las emisoras cristianas y que no iban a permitir predicar. Bueno, todo esto, pero luego de hoy me empiezo a enterar qué es la apostasía y me empiezo a dar cuenta que cuando se habla de esto, se habla de personas que abandonan la fe, que abandonan la iglesia y que también es un peso muy grande que se empiezan a predicar falsas doctrinas, no desde afuera de la iglesia, sino desde dentro del movimiento de la cristiandad. Porque nosotros debemos tener claro algo, mis hermanos. Muchos son los movimientos que al día de hoy se autodenominan cristianos. Son muchos los movimientos que al día de hoy se denominan que hacen parte de la sociedad cristiana del momento, de la cristiandad. Pero ¿cuántos de ellos su fe, su doctrina emerge? Si su doctrina no emerge de las escrituras, no son cristianos. Hacen parte de ese título tan amplio y pervertido que se llama cristiandad, pero no son verdaderos cristianos, no son discípulos de Cristo bíblicamente hablando. Y solo hay una forma de ser verdaderamente discípulos del Señor, bíblicamente hablando, que es según lo dicen las escrituras. Entonces, por eso es que es impresionante lo que dice Pedro y lo que está denunciando Judas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro le está diciendo, al igual de como se lo dijo Pablo en Hechos 20 a la iglesia, de que ellos iban a levantar lobos, y así como lo anunció Juan, y ahora como lo está anunciando Judas, es un hecho, mis hermanos, es un hecho, ya nos han advertido que se levantarán falsos maestros al interior de la iglesia y van a introducir encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuántos movimientos terribles se han levantado al interior del cristianismo y el cristianismo protestante? No estoy hablando del catolicismo, la teología liberal. Estamos hablando de cuántas personas han puesto en tela de juicio desde el interior de la iglesia cristiana la divinidad de Cristo, su nacimiento virginal. ¿Cuántos han puesto en tela de juicio
todas y cada una de las palabras de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras? ¿Cuántos han cambiado aún la forma de hacer gobierno al interior de la iglesia? O sea, son muchas cosas las que se han cambiado con el paso del tiempo. Y esto lo denunciaron, escúchenme bien, en su momento los apóstoles. Y ellos dicen que estas enseñanzas empiezan a darse al interior de las iglesias y empiezan a dañarlas, a corromperlas al punto que dejan de ser iglesias sanas y se convierten sencillamente son en sectas que predican herejías, que atraen sobre sí, dice Pedro, destrucción repentina. Eso es lo que se está denunciando aquí en la carta. Ahora, hay dos observaciones que debemos hacer aquí. Primero que todo, dice Judas 4, la parte A, porque se han infiltrado entre ustedes individuos, quienes hace mucho tiempo se escribió, habrían de ser condenados. Judas no dice si estos impíos pertenecían de alguna manera genuina en algún momento a la iglesia. Es decir, que lo que está diciendo Judas no es que estamos hablando de apóstatas, la sana fe, y un día se torcieron. No, hablan de personas que desde el inicio entraron con la intención de corromper a la iglesia. Porque eso también tenemos que aclararlo. Hay congregaciones que se han levantado y que desde un inicio, aunque tienen el nombre de cristianas y tienen el titulito de sana doctrina, desde el principio la persona que levantó esa congregación o esa secta siempre quiso apartar de la verdadera fe a las personas. Por eso la palabra que usa Judas es se han infiltrado, es decir, que no son honestos, se han introducido de manera furtiva al cuerpo de Cristo. Su comportamiento advierte sus verdaderas intenciones, porque están tratando de engañar al pueblo. Probablemente eran predicadores itinerantes. Acá ya estoy hablando del caso de Judas, puntualmente del tiempo que le escribe la carta, que tenían la meta de destruir la iglesia de Jesucristo. En el Nuevo Testamento se advierte sobre las enseñanzas que traen los falsos maestros. No solamente un tema a uno o dos personas importantes de la iglesia primitiva, no. Es un tema que lo hablan la mayoría de las cartas, cuidarnos de las falsas doctrinas. Ahora, dice, de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Hay varias interpretaciones de esta cláusula, de esta frase que usa él, de ya hace tiempo se había dicho, pero algunas presentan problemas para poderlas aceptar. Ahora, siendo honestamente, teniendo una intelectualidad bien honesta, vamos a dar las supuestas razones por las cuales Judas dijo esto, pero voy a decir claramente a cuál nos ceñimos nosotros. La traducción se escribió puede ser entendida como todas las escrituras. Es decir, hay alguna posición que dice que Judas se refería a todo el Antiguo Testamento y no a pasajes específicos de la escritura. Esta expresión sería demasiado imprecisa, sería muy extensa. Ahora, hay algunos comentaristas que aceptan la prioridad de segunda de Pedro y afirman que Judas toma material prestado del apóstol. Para ellos la traducción escrituras en Judas, el capítulo 4, está apuntando esa segunda de Pedro 2 y capítulo 3. No obstante, quedaría una doble objeción con respecto a esto. Voy y leo el pasaje para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Él está hablando de los falsos maestros y dice, de quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Él está diciendo que ya se había escrito acerca de que ellos iban a ser condenados. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Entonces, hay una postura que dice que se escribió hace mucho de que serían condenados, se refiere a toda la escritura. Hay otra posición que dice no, se escribió hace mucho, significa que está haciendo referencia a Judas, a segunda de Pedro. Es como la forma, dicen ellos, de darle crédito a Pedro, Judas. Pero esto trae una situación, y es que hay una doble objeción. No es seguro que segunda de Pedro se haya escrito antes que la carta de Judas. Y si fueron escritas estas dos cartas, tiempo muy cercano. Entonces no podría estarse refiriendo Judas a segunda de Pedro porque dice, hace mucho tiempo se escribió y no hay una diferencia de tiempo muy lejana entre Judas y primera y segunda de Pedro. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, otra posibilidad, y
soy sincero, es a la que más me acojo, sincera y honesta, es la otra posibilidad en relacionar. Perdón, esa tampoco es la que tenemos la posición en la iglesia. Esa también es una posición completamente errónea. Es la cuarta la que tenemos nosotros la posición. La otra posibilidad ya es relacionar la expresión se escribió hace mucho tiempo con la profecía que escribió Enoc en Primera de Enoc, capítulo 1, verso 9. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la presentación, cuando yo escribo textos bíblicos, yo los escribo en rojo. Ojalá se den cuenta, ojalá tengan en cuenta. Pero yo no estoy escribiendo en rojo Primera de Enoc 1:9, porque es un libro apócrifo. Las personas que creen que Judas se está refiriendo al libro apócrifo de Enoc, piensan que se refieren a él porque fue un libro que fue escrito hace mucho tiempo. Allá se escribe que las personas que están en contra de Dios van a ser condenadas. Eso sí lo dice el libro de Enoch. O sea, o sea, tienen razones por las cuales creer. Ahora hay un problema. Enoch dice la venida del Señor y fue escrito hace mucho tiempo y esto pueda que sustente la referencia que habla ahí Judas. No debemos poner mucho énfasis en el texto escrito de Enoch. ¿Por qué razón? Porque es un libro apócrifo. Porque es un libro, escúchenme bien, que no fue inspirado por el Espíritu Santo, no hace parte del canon de las Escrituras. Y nosotros a la ligera no podemos poner al mismo nivel de las Escrituras a los libros apócrifos. ¿Qué significa el libro apócrifo? Que no fue inspirado. El libro de Enoch no fue aceptado en el canon. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Debemos tener en cuenta que la iglesia cristiana del primer siglo, la iglesia primitiva, eh, porque el libro de Judas cita a Enoch, así no es aceptado en el canon, es decir, así no es reconocido más bien. La iglesia no armó el canon, la iglesia lo reconoció. Y de Judas hace una mención de Enoch. Esto es una situación de peso para que nos demos cuenta cómo veía la iglesia primitiva al libro de Enoch. Lo veía como un libro no canónico, un libro no inspirado, y pues entonces Judas no puede estar haciendo una observación apuntando a primera de Enoch. Ahora, otros estudios han interpretado la palabra se escribió hace mucho tiempo de una manera metafórica, como una referencia a una lista guardada en los cielos. Esa creo que es la posición más aceptable. Creo que volvamos al texto y lo leamos para que tengan ustedes como la cohesión de lo que estoy hablando. Porque se ha infiltrado entre ustedes quienes hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Hace mucho tiempo se escribió que habrían de ser condenados. Hay varias posiciones, la posición en que se refiere a toda la escritura, no queremos que sea una referencia tan general, la posición de que se cree que es segunda de Pedro 2 y 3, tampoco creemos que es cercana a la carta de Judas y las cartas de Pedro. Tercero, está haciendo referencia al libro de no, porque no es un libro inspirado y no se le puede llamar escrituras al libro de Enoch. A un libro que no es inspirado no se le puede llamar escritura. Y cuarta, se ha interpretado que estas palabras se escribieron ya. Está escrito que estas personas iban a ser condenadas. Se refiere a una lista guardada en los cielos. Es decir, se refiere al decreto de Dios. Se refiere a que Dios ya ha decidido que las personas que predican mentiras al interior de la iglesia serán ¿qué? Condenadas. Dios tiene una lista de los impíos que merecen la condenación, así como hay una lista de los que se van a salvar. Esos pecadores son los que habrán de ser condenados. Esta última interpretación nos parece la que es más ortodoxa, más responsable y más limpia de acoger. Esta última interpretación tiene mucho mérito. Entonces, imagínense, mis hermanos, el castigo que se le viene encima a una persona que se atreve, escúchenme bien, que se atreve a enseñar otro evangelio. Y esto va de la mano con lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia.
Lo que le decía a la iglesia, si hay alguien que te predica otro evangelio, sea anatema. Eso significa reservado para la ira de Dios. Eso es la condenación, mis hermanos. Ahora el texto sigue diciendo, son impíos que toman la gracia de nuestro Dios como una oportunidad para el libertinaje, mis hermanos. Esto es impresionante. Toman la gracia de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. ¿Qué están haciendo estos mentirosos y estos intrusos para merecer la condenación divina? Para expresarlo con las palabras del apóstol Pablo, citemos a Tito 1:16. Él le dice así a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Judas no dice que esta gente sea atea, no está diciendo que no crean en Dios, no, da a entender el mismo Judas que entran a hurtadillas a la iglesia cristiana, reconociendo la existencia de Dios. De no ser así, se les habría negado el ingreso. Si ellos se hubieran mostrado de una vez como ateos, como antiteístas, definitivamente no pueden estar en la iglesia. La iglesia tiene que ser alguien que cree en Dios. Ellos profesan creer en Dios, pero tienen unas ideas y unos sentimientos contrarios a la iglesia, quieren acabar y destruir al cristianismo. Ahora, su conducta personal revelará su impiedad. Por eso el Señor los llama, por eso Judas, inspirado por el Espíritu Santo, los llama impíos, los llama impíos. Ahora, ¿cómo es que la conducta personal de estas personas los va a evidenciar? Bueno, el mismo pasaje lo dice. Son hombres que piensan que la gracia de Dios les permite entregarse al libertinaje sexual sin límites. La palabra gracia, mis hermanos, hay que aclarar lo que dice que haya que aclarar lo que es la gracia, porque haya personas que piensen y no estamos hablando de cosas que sean extrañas para nosotros. ¿Qué es lo que enseña creciendo en gracia? Es lo que enseña esa secta, que ya no importa lo que tú hagas porque ya Jesús murió por ti, al punto que se tatúan los 3:6 en la piel. Entonces, esto es algo que está sucediendo, algo que estamos viendo en tiempo real, que es verdad. Entonces, recordemos, mis hermanos, qué es la gracia. La gracia significa el amor perdonador de Dios. Cuando Dios nos perdona, aunque no lo merezcamos, a través de su Hijo nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, por esa gracia, el pecador recibe la libertad de servir a Dios, no la libertad de vivir como se le pega la gana. Y cuando tiene la libertad de servir a Dios, el verdadero creyente expresa su gratitud con su nueva forma de vivir, es decir, ahora vive para la gloria de Dios y empieza a caminar por el sendero de la santificación. Cada día se quiere parecer más a Cristo y empieza a renunciar al pecado, a mortificarlo, a vivir una vida que agrade a Dios. No es esa vida por la que se esfuerza que sea más parecida a la del Señor Jesús, que agrade al Señor en su manera de vivir la que lo salva. No, es porque fue salvo y está agradecido que quiere tener una vida nueva. Y en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, lo puede hacer. Sin embargo, lo que enseñaban estos falsos maestros a los creyentes era que los animaban a usar dicha libertad para no honrar a Dios, sino para satisfacer sus propios apetitos carnales. Estas personas estaban pervirtiendo la enseñanza de la palabra de Dios, pues la tuercen para mostrar a un Dios permisivo, a un Dios que sencillamente te perdonó y da y no tiene ningún interés de restaurarte y hacerte una nueva criatura, al cual supuestamente no le importa la santidad. Hermanos, para llegar a esa clase de pensamiento hay que no haber estudiado nunca la escritura. Por eso son tan presa fácil aquellos que no se acercan a la palabra, estos falsos maestros. Todas las personas que no estudian la escritura no se dan cuenta que Dios es santo, 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 que Dios es un Dios justo y que no es permisivo, que es un Dios santo y no permite el pecado,
ellos no se les pasaría por la cabeza esta enseñanza. Pero como las personas no conocen, creen en un Dios que no conocen, la gente se autodenomina cristiana, pero ¿cristianos de qué? Porque no conocen la Biblia. Hasta ven como un ejercicio incorrecto estudiar teología, porque creen que la letra mata, más el espíritu vivifica, y sacando de contexto un poco de cosas, tienen las excusas perfectas para tener pereza y no leer la Biblia. Esa persona que es engañada por un falso maestro sencillamente está evidenciando que se soltó de las escrituras. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, la expresión que da Judas de una licencia para el libertinaje es una expresión que Pedro también emplea para describir la vergonzosa conducta homosexual de los sodomitas. Dice segunda de Pedro 2:7. Acuérdense que vamos a estar hablando mucho de segunda de Pedro 2, porque son como cartas gemelas, como muy parecidas. O sea, no son al carbón iguales, pero la información que dan Judas y Pedro en esta oportunidad son muy similares. Están trabajando por la misma situación, están advirtiendo a la iglesia del mismo peligro. Dice segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado Lot, por la nefanda conducta de los malvados. Pedro también exalta esto, mis hermanos, la conducta terrible de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Pero también Judas indica en el pasaje que estos impíos hacen algo más. No solamente pervierten lo que significa la gracia, sino que dice la parte B del verso 4. Son impíos que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Eso es gravísimo, mis hermanos. Esto es gravísimo, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos no solamente están enseñando mal lo que es la gracia de Dios, sino que además están menospreciando al Señor Jesucristo. Ellos niegan, y cuando dicen niegan, es que o bien negaban su naturaleza divina, o bien negaban su naturaleza humana, o bien ponían en tela de juicio que Él era el que había de venir, o sencillamente lo predicaban mal. Al día de hoy, mis hermanos, muchas personas hablan de Jesús, pero hablan unas payasadas acerca de Jesús, que eso es apartar de la verdadera fe a los creyentes. Se los hablaba en una predicación acerca de un hombre que enseñaba cosas rarísimas acerca de Jesús, que era un excelente empresario, era un excelente líder, era un excelente motivador. Cuando la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces tenemos que tener en cuenta, estos impíos niegan a Jesús. Acá no dice niegan a Jesús. Acá dice niegan a Jesucristo. Es decir, que negaban que Jesús era el enviado del Señor. De hecho, negaban que Jesús era Dios. Esta es la segunda característica de los herejes. Judas solo describe su conducta. Una vez le predicaba a algunos testigos de Jehová y ellos me decían, ay, tan lindo que predicas. Lo único en lo que no estamos de acuerdo es que Jesús es Dios, pero de resto todo re lindo. Y yo dije, no, pues apague y vámonos, ¿a qué hago? Me fui ofendido y me fui ofendido. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, Judas no da la información acerca de la forma en que estos niegan a Jesús. Estos impíos están renunciando a la autoridad divina de Jesucristo y eso sí nos lo deja ver el pasaje, porque el pasaje dice que niegan la soberanía, el único soberano y Señor perfecto de la vida, no solamente de los creyentes, sino también de los incrédulos. Por él todo subsiste. Pero esta gente lo niega, lo quiere destruir, lo quiere acabar, lo quiere erradicar de la iglesia. O sea, son unos soberbios. La palabra soberano generalmente se describe hacia Dios en el Nuevo Testamento. Pero en este versículo en particular, quien se le llama soberano, es a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Se le llama soberano y Señor. Eso es importante, mis hermanos, porque el día de hoy se han levantado movimientos que quieren mostrar al Señor Jesús solo como el Señor Jesús. Hay movimientos que solo se quieren mostrar al Señor Jesús como el Salvador. No, el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando hablamos de que es nuestro Salvador, es que por Él, por su muerte, por su vida perfecta, fuimos salvos. Pero también
Debemos entender que luego de que Él nos ha salvado, ahora le pertenecemos, que Él es nuestro Señor. ¿Cómo comienza la carta a Judas? Diciendo esclavo de Jesucristo. Las personas estas, ellos quieren quitarse el yugo del Señor Jesús. Ese yugo que es fácil y que es ligera su carga, ellos lo quieren quitar de su cuello. Ellos no quieren que nadie los limite, ellos quieren ser sus propios dioses. Entonces, en esta carta, está llamando soberano al Señor. Da a entender que no podemos tener ningún otro Señor que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice el pasaje, más quiero que ya una vez lo habéis sabido, el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, el Señor, perdón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contranaturales, fueron puestos, por ejemplo, el sufrimiento del castigo del fuego eterno. ¿Qué empieza a hacer entonces Judas en la carta? Y eso es lo que vamos a ver solo hoy. Hoy con esto terminamos. Ahora, falta una gran parte del sermón, pero quiero anunciarles solo lo que vamos a ver el día de hoy. Del 5 al 7 él plantea ejemplos del justo juicio de Dios de aquellos que se soltaron de la confianza y la fe en Dios. Ahora, antes de proseguir con la descripción de los falsos maestros, lo que va a hacer es dar claros ejemplos de la condenación que se le avecina a esos falsos maestros. Y Judas recurre a la historia con 3 ejemplos del juicio divino. Ahora, también Pedro toma 3 ejemplos de la historia, en 2 de Pedro 2, del 4 al 8. Pero Judas usa una secuencia de estos eventos históricos diferente a la de Pedro. Y también cita otro hecho adicional. Pedro, por ejemplo, presenta un orden cronológico: ángeles, diluvio, Sodoma y Gomorra. Pero Judas tiene un orden temático en el cual menciona a los israelitas incrédulos en el desierto, a los ángeles caídos y a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Es decir, que podemos decir que entre Pedro y Judas hay 2 eventos iguales: los ángeles y Sodoma y Gomorra. Pero entre Pedro y Judas hay un evento diferente, porque Pedro habla del diluvio, mientras Judas habla de el pueblo de Dios en el desierto. Judas enfatiza el tema de la desobediencia y la rebelión en contra de Dios, la cual lleva inevitablemente a la condenación. Y como estamos hablando del libro de Judas, es por ese lado que nos vamos a ir. Él dice: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero una pregunta: ¿acaso el Señor no está sacando al pueblo de Dios de Egipto? Porque si está sacando al pueblo de Dios de Egipto, algunos fueron destruidos, porque dentro del pueblo de Dios había gente camuflada que quería enseñar otra cosa. Los lectores de Judas, según lo que escribe el autor, ya tienen un conocimiento de estos eventos históricos. Para ellos no es una sorpresa. De pronto algunos acá están escuchando la predicación y para ustedes sí es nuevo. Pero lo que está hablando Judas, para los que están leyendo la carta, para sus lectores originales, no eran extrañas estas historias. Ellos las sabían. Y tocando los ejemplos que está a punto de usar, él escribe por eso diciendo: quiero recordarles. Al parecer está refiriéndose a aquella enseñanza apostólica en que, en que se formaba la doctrina básica para que las personas confiaran en Dios, dice, a los santos de una vez por todas. Esto es interesante. Quiero recordarles, dice, enseñanzas que ustedes ya saben, enseñanzas medulares, enseñanzas que desde el principio de su fe ustedes ya sabían. Ahora, el verso 3, cuando él dice, quiero recordarles, ¿a quién le recuerda eso? A los santos, a los santos. Acuérdense que la carta hace una diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Él está hablando a los creyentes, a esos que han sido santificados por la salvación, por el Señor. Y acá por eso quiero recordarles lo que dice Judas 3.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El autor de la carta, Judas, le está diciendo a ellos, contiendan ardientemente por la fe. Ahora, ustedes saben cuál es la sana doctrina. Ustedes que son los santos, saben cuál es la sana doctrina. Peleen por ella. Y eso era lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos, vemos a una persona en un púlpito supuestamente cristiano hablando de que Jesús no es plenamente hombre, no es plenamente Dios y no vamos a hacer nada. Es lo que está hablando aquí. Ellos no desconocían la sana doctrina. La desconocen, hallen ardientemente por ella porque están levantando gente que está enseñando una mentira. El silencio no es permitido. En su segunda epístola también Pedro expresa su deseo de hacer que los lectores recuerden. Entonces, ambos escritores recuerdan el credo básico de cada miembro de la iglesia, tener a Jesús como Señor y Salvador, pero el Señor que nos muestra las escrituras, no el que están enseñando estos falsos maestros. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, lo primero que él habla, el primer ejemplo histórico, es la liberación divina de Dios sobre su pueblo de Egipto. El primer ejemplo proviene de la historia de Israel cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios consideraba a Israel como su pueblo especial. Mediante milagros maravillosos lo sacó de la nación de Egipto y libró a su pueblo de la esclavitud. Ahora, esta nación tan altamente privilegiada, que fue testigo de muchos milagros de su liberación, 10 plagas, luego se abre el mar rojo, ven que llueve maná del cielo, que brota agua de la peña, pero aún así esta gente se rehusó a confiar en el liderazgo visible de Dios y prefirieron algunos la mentira de falsos maestros a la verdad predicada por Dios por boca de Moisés. Y por rechazar la dirección de Dios, el Señor les estaba ofreciendo en el Sinaí, les entrega la ley, ellos tendrían que sufrir la ira de Dios. Esa ira se manifestó en castigos muy severos. La serpiente de bronce, vamos a ver que se abre la tierra y traga vivos a Coré, Datán y Abiram. Una cosa impresionante, una plaga tremenda por el pecado que se levantó con las moabitas. Bueno, si ustedes quieren saber de este tema, no se pueden perder el seminario que estamos dando los jueves acerca del libro de Números. Una cosa impresionante. Muchos israelitas perecieron en el desierto, fueron abandonados por Dios. Entonces, esto que está anunciando Judas es una advertencia acerca del peligro de tomar a la ligera a Dios, de tomar a la ligera a Dios. Y tengo noticias, mis hermanos, el que toma a la ligera la palabra de Dios, está tomando a la ligera a Dios mismo. Y dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El segundo ejemplo histórico son los ángeles caídos. Este segundo ejemplo habla de la rebelión de los ángeles y lo usa apropiadamente Judas. Dios ni siquiera perdonó a aquellas a los que les había dado posición, poder, principados y autoridad. Dios también le había dado ciertas tareas, entre las que se incluían la de servirle de mensajeros a Dios. No obstante, cuando los ángeles se rebelaron contra él, Dios los castigó con prisión. Los ángeles que pecaron perdieron su puesto de autoridad. Ahora, en el pasaje paralelo a este, segunda de Pedro 2, Pedro se limita a decir que los ángeles pecaron. No dicen qué, pero el cómo pecaron es algo que ha suscitado controversia. Yo lo voy a tratar muy someramente porque yo ya he hablado de ese tema mucho al interior de la congregación. Algunos opinan que los ángeles fueron a la tierra a buscar mujeres, Génesis 2. En esta posición nuevamente toma protagonismo el libro apócrifo de Enoc. Vuelven a tomar ese suministro que no es escritural, que no es inspirado y bueno, es peligroso. Sabemos poco de las posiciones de autoridad. La escritura no revela cómo perdieron estos ángeles su puesto. Suponemos, mis hermanos, entonces, por lo que dicen algunos libros del Antiguo Testamento, que se negaron a obedecer el mandato de Dios porque deseaban ser como él, Génesis 3:5,
Lo dice claramente con respecto a la serpiente y a la manera en que tienta al hombre. Serás como Dios. Que eso es una idea que se le metió en la cabeza a Satanás y a los demonios y nunca se le salió. Lucas capítulo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, sin embargo, debemos evitar darle importancia a la tradición que vincula la caída de los ángeles con el buscar mujeres y tener relaciones con ellos, y que a partir de esa unión nacieron los gigantes de la tierra, bueno, todo esto. Porque, ¿cómo así que casamiento entre los hijos de Dios, supuestamente los ángeles, y las hijas de los hombres, supuestamente las hijas de seres humanos? Génesis 6:2, esa es la traducción. Ahora, lo que hemos dicho nosotros de ese pasaje es la interpretación más ortodoxa, es que hijos de Dios no se refiere a los ángeles. Hijos de Dios se está refiriendo es a la descendencia de Seth. Hijas de los hombres se está refiriendo a la descendencia de Caín. Y es la primera vez donde una descendencia que había andado con Dios prefiere andar con los incrédulos, con los impíos y torcerse, y es donde viene una gran apostasía precisamente en este momento. No se está hablando de eso cuando se habla de la caída de los ángeles, porque los ángeles son seres espirituales y ellos carecen de cuerpo físico y no tienen la capacidad de procrear. El mismo Señor Jesús, a la pregunta de los fariseos acerca del matrimonio luego de la resurrección, él explica que en la resurrección los seres humanos seremos como los ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, es decir, no tendremos ese vínculo porque ya no habrá relaciones sexuales, o sea, será otro nivel, la glorificación es otro cuento. Por esa razón no voy a entrar en detalle mucho en este aspecto, nos apartamos completamente de pensar que el pecado de los ángeles fue el llegarse a las mujeres porque eso es una mala interpretación. Y continuamos con el pasaje. Dice la parte A del verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Dice que los ángeles abandonaron su propia morada, es decir, abandonaron su hogar. Eso es lo que significa abandonaron su hogar. Y Judas fortalece la frase negativa, no mantuvieron con el verbo abandonaron. No mantuvieron con el verbo abandonaron. Es decir, que él equilibra los nombres posesivos y mediante los sustantivos autoridad y hogar expresa conceptos sinónimos. Mientras ellos abandonaban su propio hogar, escúchenme bien, ellos hacían cosas terribles. Vuelvo y les leo. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, lo asocia con que abandonaron su propio hogar. No guardaron su dignidad y abandonaron ambos en sentido negativo y los expresa como sinónimos. Ahora, estos ángeles residían en el esplendor celestial, pero a causa de su rebelión, Dios los mandó a vivir en las tinieblas. O sea, imagínense esta acción de vivir en la luz resplandeciente, pasar a las tinieblas. Por su pecado, ya no podían mantener el dominio en las esferas de influencia que les había dado el Señor. Y por eso abandonan su propio hogar. Hubo un tiempo en que ejercieron autoridad, pero ahora son prisioneros encadenados a la espera del día del juicio, a la espera del día del juicio. Ahora, Judas no aporta detalles sobre la ubicación de la jurisdicción o morada de estos ángeles. Solo se interesa en el tema de que Dios castiga a quienes niegan a obedecerle. Hay gente que dice, pero es que el texto dice que el Señor encadenó a los ángeles y los tiene en prisiones en eterna oscuridad. Piensan que Judas está refiriendo a donde se encuentran los ángeles. Creemos más bien que es algo metafórico. Judas 6, la parte B dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí encontramos uno de los contrastes descriptivos que hace Judas espléndidamente. Dice, los ángeles no mantuvieron su posición, sino que Dios los tiene bajo oscuridad. Comparación. Seres que fueron llamados a tener autoridad, ahora son prisioneros. No debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en en un lugar determinado. Y cuando digo que todos los ángeles caídos, me estoy refiriendo, no que tampoco me estoy refiriendo a una parte. No. Ningún ángel está encerrado en una prisión física o espiritual. No. Lo que se está refiriendo es a otra cosa. Porque si ese fuera el caso, si los ángeles estuvieran en una prisión,
encerrados, encadenados, literalmente, porque entonces hay tantos demonios en el mundo. Entonces, unos sí y otros no. No habría demonios en el mundo. Más bien la imagen que tiene Judas, lo que él quiere comunicar, es que los ángeles rebeldes están viviendo en oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia del juicio divino, de la cual nunca podrán escapar. Recuerden que Dios no creó un plan de salvación, no creó un plan de salvación para los ángeles. Ellos no tienen oportunidad para la misericordia, ellos tienen la oportunidad para que otro muera por ellos, sino que el juicio que Dios desató sobre ellos es el juicio que se va a cumplir. Están encadenados al veredicto y a la sentencia que Dios dio cuando ellos pecaron. Se perderán eternamente en la oscuridad. Eso es lo que significa el pasaje. Y terminamos el día de hoy hablando de Sodoma y de Gomorra. Dice el pasaje así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero aquí retomar, mis hermanos, el tema de la carta de Judas. El tema es cómo muchos se van a apartar de la sana fe a través de los falsos maestros. Él está poniendo ejemplos donde el Señor condena a los que desobedecieron. Y vamos a ver gente tan privilegiada como el pueblo de Israel desobedeciendo, condenado. Vamos a ver a los ángeles con grandes privilegios espirituales. En el momento que pecaron, no hubo excepción y también fueron condenados. Y ahora estamos viendo a personas que nunca se les predicó el evangelio, nunca conocieron de Dios. Eso es lo que dice la escritura. El Señor Jesús dice: si se hubiera predicado, si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Sodoma y Gomorra, como los que se hicieron en Capernaum, o en Bethsaida, o en tantos lugares, se hubieran arrepentido. Acá estamos hablando de un pueblo completamente impío, que se desenfrenó, que vivió para sus propios deleites, y también el Señor los condenó. De un modo semejante, dice el texto, Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos se entregaron a la inmoralidad sexual y a la perversión que es en contra de lo natural. Por eso sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. Ahora, este tercer ejemplo de rebelión es el más vívido, mis hermanos. En la Biblia, Sodoma y Gomorra son símbolos de la inmoralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Son conocidos también por su destrucción, por el fuego y el azufre. Ahora, lo que dice el pasaje es que aún las ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra también practicaban esos pecados de inmoralidad. Las ciudades vecinas son Adma, Seboim y Zoar, y ellas sí fueron perdonadas por Dios. En ellas no cayó el fuego eterno. Ahora, ¿por qué el Señor lo hizo? Él es soberano en eso. Él de quien quiere tener misericordia tiene misericordia, y de quien quiera compadecerse se compadecerá. Ahora, no estoy diciendo que esas ciudades fueron salvas, estoy diciendo que ese castigo de fuego y azufre no cayó sobre ellas, punto, se acabó. Eso es lo que significa. Ahora, el texto dice: las cuales de la misma manera que aquellos, cuando se está refiriendo a Sodoma y Gomorra, está relacionando con pasajes anteriores a Sodoma y Gomorra. Y ese de la misma manera que aquellos, algunas versiones dicen de un modo semejante, de un modo semejante. Y algunos sacan, escúchenme bien de contexto esto de semejante, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra de la naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufrieron castigo del fuego eterno. El texto lo que está diciendo es que de un modo semejante al que pecó Sodoma y Gomorra, pecaron Adma, Seboín y Zoar. Estos pueblos se han entregado también a la inmoralidad sexual y a la perversión. Ahora, ¿por qué yo hago este énfasis? Porque lamentablemente algunas personas, lo que han dicho algunos comentaristas, dicen que de un modo semejante está relacionando los eventos de Sodoma y de Gomorra con el ejemplo, por ejemplo, de los ángeles. Y que los ángeles, como
hicieron cosas contranaturales como acercarse a las mujeres, siendo ellos ángeles, así también de manera contranatural se acercaron los hombres de Sodoma y Gomorra a otros hombres. Eso es lo que están tratando de interpretar y darle fuerza a su interpretación. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura lo que está diciendo de un modo semejante o de la misma manera que aquellos, se está refiriendo a que las ciudades aledañas a Sodoma habían caído en las mismas prácticas, pero sobre ellas no cayó el juicio de Dios, pues por pura misericordia. ¿De qué está hablando Judas entonces? Los habitantes de Sodoma y de Gomorra sirven como ejemplo, ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. La traducción literal del verbo servir es exponer a la vista del público. La evidencia del juicio de Dios entonces sobre las ciudades de la llanura ha estado a la vista al día de hoy. El fuego y el azufre destructor del juicio de Dios, porque ellos vivieron en desobediencia y como quisieron. Sodoma nunca volvió a figurar en la Biblia como una ciudad con vida. De hecho, los arqueólogos van a Sodoma y Gomorra y se dan cuenta que ella solo sale sal. Los que saben de bombas atómicas dicen que es como si hubieran caído 10 bombas atómicas en ese lugar. La memoria de su pecado y consecuente destrucción fue mantenida de manera perpetua en la mente y en los corazones de los que aún algún día han leído la Escritura y de aún de muchas personas en lo secular. Moisés, los profetas, el mismo Señor Jesús y los escritores del Nuevo Testamento hablan continuamente de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se han convertido entonces en sinónimos y ejemplos de la ira de Dios sobre el pecador. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos tomarnos a la ligera a nuestro Dios. Y por eso Judas vincula la destrucción permanente de Sodoma y Gomorra con el castigo del fuego eterno que le espera a los falsos maestros, a los que se niegan a obedecer a Dios y a los que eligen desobedecer, a los que abrazan la mentira antes que a la verdad, los que habiendo escuchado el evangelio prefieren las mentiras de aquellos que quieren sencillamente endulzarles el oído. Ahora, el término en la Biblia, ejemplo, no significa algo que debamos seguir o copiar, sino algo que debemos evitar. Si Sodoma y Gomorra son ejemplos, son un ejemplo negativo para nunca comportarnos así. En resumen, ese término es sinónimo de una advertencia, mis hermanos. El día de hoy hemos hablado de este tema y de verdad, mis hermanos, yo les impulso que nos cuidemos, a que nos cuidemos, mis hermanos, que seamos de verdad juiciosos en la tarea de poder estudiar la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Seamos de verdad fieles al Señor, de que no pongamos en tela de juicio su carácter, su bondad, su justicia, su misericordia. Lo primero que hace Satanás y los falsos maestros es poner dudas en cuanto a quién es Dios y cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros guardemos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos guarde, que nos cuide y que podamos cerrar las puertas de nuestro corazón a toda falta de enseñanza. Yo a ustedes no les voy a decir, no escuchen o vean videos en internet, porque es que no se trata de meterlos en una burbujita. El Señor Jesús no guardó a sus discípulos lo que le restaba de su vida en el aposento alto. Él sencillamente oró, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos se vieron enfrentados a la falsa doctrina, pero la detectaron y pelearon contra ella. Si ustedes son enfrentados a la mala doctrina y son seducidos, eso está diciendo mucho acerca de ustedes. Está diciendo que tal vez nunca fueron verdaderos creyentes. Pero un verdadero creyente oye la voz de su pastor y le sigue. Y sabe que es un buen pasto y sabe que es un mal pasto, no porque tenga la habilidad, no porque tenga el olfato, sino porque depende tanto de su buen pastor, que su buen pastor, su voz, será muy diferente a esas voces extrañas de los falsos maestros. Hermanos, palabras más, palabras menos, un verdadero creyente nunca será un apóstol. Un verdadero creyente jamás escuchará a un falso maestro. Pero esto continúa. Y la próxima semana vamos a ver las características puntuales de estos falsos maestros. Se las va a mostrar precisamente Judas a la iglesia primitiva para que aún con más veras estuviese preparada para esos momentos.